a recibir ahora y los invito a que abordemos ahora temas enfocados a la educación. Le vamos a dar la bienvenida a un académico que viene desde Chile, fíjense ustedes, de la Universidad Católica de Chile, especializado en la Facultad de Educación, desde donde ha impulsado numerosos proyectos interdisciplinarios interinstitucionales, cuyo foco ha sido la influencia educativa, el liderazgo instruccional y la gestión de proyectos de mejoramiento escolar. Les pido, le demos una gran bienvenida al doctor Paulo Volante desde Chile, por favor. Bienvenido, doctor. Hola, gracias. Adelante. Bien, buenos días. Muchas gracias por su presencia, por su atención. Gracias por la invitación. Estoy en Ciudad de México por primera vez, desde el sábado bien temprano en la mañana. He tenido la oportunidad de recorrer la ciudad durante ese día y ayer domingo concentrarme un poco en varias cuestiones y focalizarme en este momento que es muy importante para nosotros. Desde nuestra universidad, la Universidad Católica de Chile, la Facultad de Educación, llevamos aproximadamente 10 años enfocados en el factor liderazgo. Nadie discute lo importante que es el efecto de los profesores, de los educadores, la importancia estratégica de su desarrollo y su formación. Y efectivamente en Chile, hace 15, 10 años, levantamos como el segundo factor más importante de influencia escolar el de los directores, las directoras, el liderazgo en general. Hoy día esto ha crecido bastante y entendemos el liderazgo como una red de influencia. Yo quiero compartir con ustedes 3 mensajes clave. El primero es volver a identificar el factor educativo como un factor de desarrollo humano. Me sumo a las palabras del expositor anterior y voy a aprovechar varios de sus puntos para reforzar. Segundo, vamos a plantear lo importante de la educación preescolar. Voy a hablar del poder de la educación preescolar, el poder transformativo que tiene la organización para la educación temprana. Y en tercer lugar, voy a poner algunos factores clave del liderazgo en este contexto. Tal como planteaba el doctor anteriormente, los seres humanos hemos logrado distinguirnos de otras inteligencias. Nuestra inteligencia es diferente a la de los animales más inteligentes que conocemos. Nuestra capacidad cognitiva es más rica que la de la informática hasta lo que hemos logrado hacer hasta ahora. Incluso desde una perspectiva teológica, la inteligencia humana tiene características particularmente eficaces. ¿Qué creen ustedes que ha hecho posible que el ser humano se distinga en su capacidad cognitiva de todas las demás especies y por millones de años haya sido capaz de generar toda esta infraestructura cultural, este conocimiento, esta capacidad de transformar el mundo y esta capacidad de relacionarnos de una manera más adecuada? ¿Cuál creen ustedes que fue ese elemento clave que hizo que la capacidad humana, la cognición humana, que tiene una dimensión de manejo de información, que tiene una dimensión de procesamiento de la información, pero que también tiene una dimensión empática, una dimensión relacional? La cognición humana no es solo cabeza, la cognición humana parte con las manos. El ser humano piensa porque tiene manos. Muy importante la manipulación de objetos, muy importante el juego material. Eso también es cognición. Voy a discutir la idea de que la cognición solo tiene que ver con la dimensión informática o con la dimensión de procesamiento de datos. Voy a discutir esa idea y voy a proponerle que la cognición humana es efectivamente integrada y tiene un componente relacional, empático, y tiene un componente analítico de toma de decisiones con información explícita,
y conocida, pero también tiene un componente más amplio de proyección y de creación de futuro. Ojo cuando digamos a nuestros educadores, a nuestros niños o a nuestros padres que a nosotros nos importa solo esto y no lo otro, o que esto es más importante que esto otro. Hay que analizar ese mensaje que estamos dando, porque podemos estar dando un mensaje sesgado. La cognición humana involucra la manipulación de objetos, involucra la conexión con otra persona, involucra el altruismo, la generosidad. Eso también es cognición humana. La cognición humana implica el cálculo de probabilidades, supone el manejo de información escrita. Muy importante la adquisición del lenguaje, eso es cognición humana. ¿Qué creen ustedes que hizo tan poderosa a la cognición humana? Tres personas que puedan responder esta pregunta. ¿Habrá sido la creación divina? ¿Habrá sido la apropiación de objetos? ¿Habrá sido la biología y la filogénesis que por millones de años nos desarrolló? ¿Qué habrá hecho capaz a la cognición humana de distinguirse de manera tan radical de cualquier otra cognición conocida? Tres micrófonos o tres palabras, por favor, porque hay muchos aquí, muchas hipótesis que están en juego. Muchas gracias. La capacidad de procesamiento, de comunicación, de información simbólica, abstracta, ¿no es cierto?, de retención de símbolos, signos. La resolución de problemas prácticos en la vida. La capacidad, ¿no es cierto?, de manipular objetos, la capacidad de solucionar problemas, de satisfacer necesidades. Una de las experiencias más bonitas que tuve, y venía con ese foco, la verdad, el sábado en la tarde, era estar en el Parque de Chapultepec y entrar al Museo de Antropología, y ustedes tienen ahí un tesoro para comprender la capacidad del ser humano para, a través del lenguaje y la manipulación de objetos, ¿no es cierto?, convertirse en lo que hemos estado conversando. Una tercera intervención. Aquí se considera que lo que nos hace diferentes a la cognición humana es el tema de la aprehensión, que nosotros tenemos la capacidad justo de manipular los objetos, es decir, el que nosotros podamos hacer aprehensión con nuestro dedo índice pulgar. Y el pulgar, eso nos hace diferente del resto de las cogniciones humanas como los animales y etcétera. Muchas gracias. Bueno, el ser humano adquirió la capacidad de valorar información, valorar la experiencia para solucionar problemas, para manipular objetos, para conseguir propósito, y fue capaz de transmitirla de una generación a otra. Se dice que el 99% de la información genética de la capacidad cognitiva es equivalente a la de los primates superiores. Y ese 1% que nos diferencia no es capaz de explicar millones de años de evolución. Nosotros le llamamos a este factor clave de desarrollo educación. Entonces, un aplauso muy grande para ustedes, porque ustedes están en la experiencia humana que más ha transformado la capacidad de los seres humanos. Este dato es muy importante. Esto que hacemos hoy tiene millones de años. Es paradójico porque estamos hablando de innovación, estamos hablando de cambio, pero el cambio y la innovación van a tener sentido cuando estamos instalados en una tradición, cuando estamos instalados en un curso de desarrollo que valora la experiencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras naciones. Nosotros sabemos hacer esto, sabemos hacer una buena educación, entendemos de qué se trata. Y como hoy día tenemos tanto acceso a la información, incluso lo que puede estar ocurriendo es que tenemos demasiada información y tenemos poco foco, poca claridad.
Los seres humanos sabemos generar ambientes de aprendizaje. Somos hábiles para observar. Entendemos las dinámicas de relaciones entre las personas. Somos capaces de emular, hacer como si sabemos hacer algo. Entonces repetimos conceptos, repetimos palabras, repetimos posturas, rutinas. Nuestros niños nos imitan. Entonces es muy fácil que los niños hagan como nosotros. Pongan a niñas pequeñas y a niños pequeños a jugar a la escuela, a jugar al jardín, y verán cómo los están viendo ustedes y cómo nos ven a los adultos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de interacciones realizan? En fin, sabemos lo que significa imitar, que es una práctica bastante importante. Entonces quiero decirles que cuando nosotros intencionamos una actividad en un ambiente determinado, les damos a los niños el tiempo para observar en detalle, repetimos, reiteramos, respetamos el ritmo, somos capaces de ir atendiendo a cuánto los niños nos están observando, estamos generando un ambiente activo modificante, cognitivamente muy importante, que no solo toma en cuenta el manejo de información, también toma en cuenta la capacidad del niño de leer el ambiente y las oportunidades de aprendizaje que hay ahí. Luego, somos capaces de organizar un sistema un poco más complejo, pero mucho más intencionado. Somos capaces de hacer enseñanza explícita, y esto también lo sabemos hacer hace miles de años. La escuela, el jardín infantil, el sistema escolar es la institución formal más poderosa para enseñar explícitamente aquellas cosas que son importantes. Los líderes escolares y preescolares, los líderes universitarios, los líderes gubernamentales, están ahí para comunicarnos una y otra vez, porque la reiteración es importante, la repetición es importante, porque las cosas importantes nunca se aprenden una vez, nunca se aprenden rápido, nunca se aprenden espontáneamente. Las cosas importantes siempre han requerido tradición, siempre han requerido reiteración, volver a ensayar y hacerlo una y otra vez. Hay una simetría ahí. La educadora, el educador tiene un rol distinto al del niño, tiene un rol distinto al de la familia. Hay una simetría, hay una diferencia de poder, pero ese poder no tiene por qué ser un poder de dominio, no tiene por qué ser un poder que inhibe. Al contrario, es un poder creativo, es un poder que genera poder, es un poder que genera oportunidades. Es maravilloso lo que somos capaces de hacer en una organización tan simple, tan pequeña a veces, tan poco compleja en su estructura y tan maravillosa y con tanta tradición en la historia de la humanidad. El ser humano tiene tempranamente esta capacidad de realizar atención conjunta. La atención conjunta, como lo escuchábamos anterior, hoy día se ha detectado tempranamente desde los 8 o 9 meses. Es la capacidad que tiene el niño o la niña de entender la intención que tiene el otro. Es la capacidad que tenemos de distinguir entre un perrito de peluche, de juguete, y un perrito de verdad, un perrito vivo, ¿no? Y somos capaces de entender que hay una diferencia ahí. A lo mejor todavía no tenemos un concepto, no entendemos la relación entre vertebrados e invertebrados, pero sabemos que hay algo ahí. Sabemos más de lo que sabemos. Nuestros niños saben más de lo que saben que saben. La capacidad de atención conjunta tiene que ver con la capacidad de conectarnos, tiene que ver con la capacidad de entender qué es lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando con otro. La escuela, el jardín, pero también la familia son oportunidades especialmente hábiles para esa capacidad. Entonces, en un nivel mayor, en un nivel superior, no solamente imitamos, no solamente emulamos, no solamente aprendemos por el ambiente, por estos condicionamientos que escuchábamos antes, que pueden ser también muy positivos, que nos pueden dar mucha oportunidad de crecimiento. Pero la escuela hace una diferencia. El jardín hace una diferencia, intenciona, pone un foco.
asegura que ocurran ciertos aprendizajes. Y en tercer lugar, también aprendemos en el trabajo, también aprendemos los adultos, y en ese sentido la organización educativa tiene una doble misión. Por supuesto que centrarse en los niños y formar sus capacidades, pero los líderes escolares tenemos la misión de formar a los adultos que trabajan con nosotros. Eso hoy día es clave. El liderazgo influye en el desarrollo de las capacidades de otros líderes. En ese sentido necesitamos coordinarnos. No da lo mismo la forma de colaborar, no da lo mismo la forma de coordinarnos, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo hemos tenido varias disyuntivas. Hemos dicho, nos importa la innovación, dejemos atrás la tradición. Hemos dicho, nos importa las habilidades no cognitivas. No son tan importantes las habilidades cognitivas. Hemos dicho, queremos una organización participativa, horizontal. No queremos una organización vertical, jerárquica. ¿Están de acuerdo ustedes con esas dicotomías simples? ¿Piensan ustedes que podemos solucionar los desafíos del liderazgo con esas dicotomías 1 y 0? ¿No quiero nada de esto y quiero todo de esto otro? ¿Piensan ustedes que una organización efectiva va a dejar atrás la jerarquía y solo va a tomar en cuenta la horizontalidad y la participación? Bueno, bienvenidos al desafío que tenemos hoy día, porque nuestro desafío es la integración. El liderazgo comunica amorosamente y productivamente la integración de nuestras capacidades. Muy difícil que aportemos al desarrollo de nuestras organizaciones y a nuestro propio desarrollo en un mundo dividido entre enemigos y amigos, entre abajo y arriba. Durante mucho tiempo discutimos y dijimos, necesitamos organizaciones que operen de una manera, ¿no es cierto?, bottom-up. No queremos top-down. Disculpen, con millones de niños en el sistema escolar, con miles de profesores, educadores, directores y directoras en los sistemas escolares del mundo. Y mientras más integremos a más población, vamos a necesitar más integración. Vamos a necesitar números, una mirada cuantitativa, analítica. Vamos a necesitar ser muy hábiles en identificar los factores clave. Es decir, vamos a necesitar management. Pero vamos a necesitar mucho amor, mucha energía, mucha motivación, mucho cariño y mucha fuerza para ser claros, para no sumarnos a eslogan que muchas veces entusiasman, pero que no nos hacen crecer. El liderazgo tiene que ver con apoyo, con soporte, con protección, pero también tiene que ver con estructura, también tiene que ver con presión, también tiene que ver con desafío. Estos conceptos que a mi juicio pueden sonar tal vez abstractos, ¿suenan abstractos? Qué bien, más o menos. En Chile se dice más o menos. Suenan un poco abstractos, los vamos a concretar en algunas de nuestras actividades de taller. El poder de la educación preescolar. Cómo una organización, a veces pequeña, a veces muy femenina en la tradición, ¿no es cierto?, que observamos, ¿no es cierto?, desde muy tempranamente de los niños pequeños en la educación temprana, donde nuestros principales recursos tienen que ver con nuestra capacidad de generar un ambiente activo modificante, de desarrollar un liderazgo centrado en el aprendizaje y de estar permanentemente al servicio de niños. ¿Qué poder puede tener esa organización? ¿Tiene esa organización un poder importante? Yo quiero comunicar con ustedes que estas organizaciones son muy poderosas. En nuestro país se ha instalado durante mucho tiempo en Chile la idea de las escuelas o de los niños vulnerables. Y muchas veces decimos, sin mayor análisis, yo trabajo en una escuela vulnerable, dicen los profesores o dicen las directoras y directores. Y a veces yo voy a mirar esas escuelas. Y esas escuelas están en un desierto. Estuve hace 2 meses atrás en Pozo Almonte,
una localidad en Chile, en la primera región, en el desierto de Tarapacá. Dicen que es el desierto más árido del mundo. ¿Qué creen ustedes que era? ¿Dónde estaba el lugar más protegido, el lugar más ordenado, el lugar más cuidado, el lugar más atendido, el lugar más fresco, donde había más sombra, donde había más árboles? Créanme ustedes que 3, 4 árboles es mucho. ¿Dónde? ¿En el casino? ¿En el terminal de buses? ¿En la carretera? ¿Dónde? Con mucha fuerza. ¿Dónde? En la escuela. Y así como en ese lugar lejano, pobre, árido, la escuela es capaz de entregar este poder, también en ciudades más grandes, el lugar más ordenado, el lugar más previsible es la organización escolar o preescolar. Ese es el poder de las escuelas, ese es el poder de la educación, que durante miles de años hemos ido forjando. Es un poder fútil, es un poder sencillo, cariñoso, amoroso. Esa es una buena noticia, ¿o no? Muchas gracias por estar en eso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Valiosísimo. El tema del liderazgo es fundamental. Cada uno de estas maestras y maestros que están presentes aquí son ejes de cambio y de transformación, ¿no es cierto? Y no es algo que le podamos encargar a nadie. Tenemos muy poquito tiempo para una o dos preguntas. Si alguien quiere hacerle algún cuestionamiento al doctor Violante, alguien que quiera, tenemos preguntas en el público. Acá de este lado, si acercamos un micrófono, de este lado, Paulo, por favor. Muchas gracias. Solo quería preguntarle, ahora que mencionó menos top-down y más bottom-up, ¿cómo podríamos ir hacia allá? Muchas gracias. Si es posible, volver a poner la diapositiva para reforzar una idea. El concepto que estamos estudiando y que estoy aprendiendo del mundo asiático. Hace 3, 4 años he tenido la oportunidad de acercarme mucho a países y organizaciones escolares en Asia. El concepto clave es la heterarquía. La heterarquía, que no es una jerarquía única y estática, ¿no es cierto?, ni una antijerarquía. En las organizaciones escolares habitan estas dos dimensiones simultáneamente. En nuestra universidad, por ejemplo, efectivamente tenemos una estructura jerárquica, pero nuestras prácticas de coordinación y de organización son muy participativas y horizontales. Entonces, gracias por la pregunta, porque no he dicho más y menos, he dicho integración. El poder de la educación preescolar, cuando es capaz de integrar estas capacidades, puede alcanzar, se dice, casi un 50% del efecto, ¿no es cierto?, de la calidad educativa. Estos son estudios que igualan distintas variables y distintas formas de medir el efecto de la educación preescolar y de prácticas específicas que vamos a ver en la tarde en distintos lugares del mundo. El efecto de una organización poderosa preescolar es del orden de un 0,45. Si algo tiene 100 puntos, este efecto es de 45 puntos. Muchas gracias, doctor. Tenemos una más de este lado. Adelante, maestra, por favor. Audio ahí. Listo. Apagado. Perdón. Ahora sí. Gracias. En la visión que usted tiene, ¿cuáles serían las características que tendría que tener un líder y cómo se tendría que ir construyendo? Ya que a nivel directivo o nivel docentes todos somos líderes, pero también lo que busca un líder es el hacer más líderes. Y en este caso,
como directivo buscas que tus docentes sean líderes para que ellos formen con los niños también líderes. Bueno, usted lo entiende perfecto. Si me permiten poner de nuevo una última diapositiva para hacer síntesis a la pregunta de la profesora. En nuestra tradición... ¿Cuál, doctor? ¿Esta misma? Es la No, penúltima. penúltima. En nuestra tradición, ¿Uno más? el líder seguimos al Padre Hurtado en Chile, un sacerdote jesuita muy importante y muy influyente en nuestra capacidad para mejorar las condiciones de la pobreza en Chile. Él dice, el líder tiene que ver con este fuego que enciende fuego. Este fuego que enciende fuego. Y muchas veces usamos esa metáfora para esta cadena de influencia. Esta cadena de influencia que en el caso nuestro estamos poniendo énfasis en un liderazgo que pone énfasis en concentrar y poner foco en la organización, en la experiencia de enseñar y de aprender. A eso en el mundo eso se llama instructional leadership, liderazgo instruccional o liderazgo de la enseñanza, que a veces puede ser una palabra no muy atractiva porque suena como instrucciones, pero tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Este líder centrado en la enseñanza y el aprendizaje, que el saludo al inicio del día, las oportunidades de almuerzo colectivo, la capacidad de organizar el trabajo, la actividad de enseñanza de lectura explícita, el encantamiento con el juego matemático, o sea, es una variedad de oportunidades de aprendizaje. Pero también el presupuesto de la escuela, también el aseo de los espacios, está intencionado pedagógicamente, es decir, tiene una intención. Esa intención va a comunicar en los profesores algo muy importante. También está una variable que en el mundo entero se ha estudiado, la eficacia colectiva, que es la creencia de los profesores de que en esta organización nosotros podemos. Juntos podemos, ¿no es cierto? Esta capacidad de organizarnos para lograr transformar y llegar a nuestros objetivos es una variable que está instalada en el grupo de profesores por este liderazgo. Pero también nos importan las metas educativas de la familia. La principal conversación de este líder con la familia tiene que ver con cómo su niño va progresando y avanzando. Su niño que puede estar en un programa de educación especial, su niño que puede ser un niño recién llegado a la comunidad, su niño que puede ser un niño súper preparado y aventajado académicamente. Toda esa variedad hace que nosotros tengamos oportunidades diarias de tener conversaciones. Y esto se va a traducir en logros educativos muy específicos. En esta diapositiva, que espero esté a su disposición, hay harto material sobre evidencia. A nosotros nos encanta decir que la evidencia es importante, pero la experiencia también es muy importante. Equilibrar, ¿no es cierto?, y hacer integrado nuestro conocimiento de la sabiduría de la práctica, nuestra experiencia cotidiana, con la evidencia científica o académica, es un gran desafío. Esa es nuestra preferencia, la integración. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor Paulo Volante, desde Santiago de Chile, de la Universidad Católica de Chile, una muy prestigiada institución de educación superior en Chile. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí.